Cordial saludo, estimado tutor, compañeros. Mi nombre es José Luis Soto, si me alcancen a ver ahí. Soy estudiante de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia del programa de Ingeniería Electrónica. Y el día de hoy pues voy a exponer mis ejercicios del paso 2 y 3 de la tarea 2, que es aplicar cálculos teóricos para el acondicionamiento de señales en el curso de instrumentación. Entonces la guía nos pide la siguiente el siguiente enunciado. Teniendo como insumo el sensor seleccionado y el circuito en equilibrio de la fase 2, cada estudiante debe realizar los cálculos teóricos para un amplificador de instrumentación del AD620 con el cual se obtenga una escala de 0 a 5 voltios para la variable física. Verificar su funcionamiento en la etapa mediante el simulador de circuito de Proteus. Entonces, inicialmente nosotros tomamos el AD620, como dice el ejercicio, el cual nos da una fórmula de que es la ganancia de 49.4 kiloohmios sobre la resistencia de ganancia más 1. Entonces, en mi fase 2 yo utilicé un termistor NTC 3950 de 10K para una temperatura de 25 grados centígrados. En este caso, pues como la temperatura es de 25 grados centígrados, la resistencia ideal es de 10K. Y nuestro fabricante pues nos decía acá que eso se alimenta con 2 milivoltios, pues un voltaje de 6. Entonces aquí sacamos nuestra resistencia equivalente, como lo vemos de la parte teórica, que fue coger acá y despejar para hallar R3, los 6 voltios por la corriente. Entonces acá ya me vio, esto es para el puente de Whiston, me había dado pues de la siguiente manera que nuestro circuito, nuestra RX o sensor era de 10K, R1 7K, R2 10K, R3 7K. En la parte teórica a mí me dio que nuestro voltaje pues era de 6 voltios y menos 6 voltios me da un puente de equilibrio de 0. Por defectos de nuestra simulación en Proteo nos dio pues un valor de 333 milivoltios, como lo vemos aquí en nuestra fase anterior. Entonces por lo cual identificamos que nuestro voltaje de entrada es de 6 voltios y el voltaje pues de salida 303 milivoltios. Eh, Aquí tenemos, bueno, conociendo nuestros voltajes, vamos a sacar el voltaje de ganancia. ¿Cómo sacamos nuestro voltaje de ganancia? Vamos pues acá el voltaje de salida que decimos que debe ser 5. Bueno, cogemos 6, que era el que ya teníamos acá, por el voltaje de los 303 milivoltios. Eso nos da 15,015. Entonces reemplazamos en la fórmula para hallar la ganancia de nuestra resistencia de ganancia. Entonces tenemos aquí la ganancia, como la tenemos, la reemplazamos dentro de la fórmula. Tomamos la fórmula que nos indicaba aquí y vamos a despejar nuestra fórmula. Para despejar pues pasamos el 1 que está sumando a restar y nuevamente pues como necesitamos dejar libre nuestra resistencia de ganancia, esta que está dividiendo la pasamos a multiplicar y viceversa. Nos queda que nuestra resistencia de ganancia es de 3.525 kiloohmios. Entonces procedemos a realizar nuestro circuito, que lo tengo aquí. Tomamos nuestra fuente de 6 voltios, este es nuestro puente de Whiston que ya teníamos anteriormente. Entonces tenemos una resistencia de 7, de 7, de 10K. Acá utilizamos un potenciómetro de 10 kiloohmios, nuestro amplificador AD620 con una fuente pues con la limitación de 12 menos 12 voltios, nuestra fuente dual. Acá hicimos nuestra resistencia de ganancia 3.5 aproximándola. Si vemos, él nos pide que sea, si acá cuando lo aproximamos, los 10 voltios, nos dice que nos entrega un voltaje más o menos de 5 voltios. Nos está entregando 5.04 voltios, entonces quiere decir que está correcto. Vamos a pausar nuestra simulación. Ahora, en el paso 3 él nos indica que cada uno de los integrantes del grupo colaborativo deben realizar los cálculos teóricos para el diseño de un filtro activo pasabajo, según el orden de la frecuencia, de corte de 250 para grupos colaborativos pares e impares 380 Hz. Yo pues soy grupo par, entonces resolvimos con 250 Hz. Esto lo hicimos por medio de la estructura de Sallen-Key, donde pues identificamos
como nos pide un filtro de segundo orden, paso bajo de segundo orden como dice acá, entonces vamos a la tabla de filtros de paso abajo. Entonces número de filtro de segundo orden entre A sub 1 y B sub 1 tenemos los valores de 1000 que 1.0650 y 1.9305, pues con un rizado de 3 dB, correcto. Entonces tenemos nuestra frecuencia de corte de 250 Hz con un rizado de 300 B, nuestra coeficiente A sub 1 y coeficiente B sub 1. El capacitor condensador 1 pues es de libre elección, yo para el ejercicio lo trabajé con 11 nanofaradios. Entonces con estos datos procedemos a hacer uso de la fórmula que nos dan del condensador 2, de nuestro capacitor sub 2 es mayor o igual que capacitor sub 1 por el A sub 1 al cuadrado sobre 4 veces B sub 1. Entonces acá lo que hicimos fue reemplazar en nuestra fórmula, como lo vemos acá, reemplazamos y hallamos, este es para hallar nuestro condensador 2, ¿no? Como dice acá. Entonces hallamos nuestro condensador 2 o capacitor que nos da 75 nanofaradios. Ahora se realiza el cálculo de nuestra resistencia 1 y resistencia 2, que para eso pues hacemos uso de la fórmula, bueno, nuestra resistencia de A para hallar 1 y 2, ¿no? Que es A sub 1 por pues nuestro condensador sub 2, positivo, negativo y todo lo que tenemos aquí. Acá procedemos pues a ponerlo en menos y en más. Menos para hallar R1 y sumando para hallar R2. Todo esto lo metimos a nuestra calculadora científica, donde tenemos acá pues la fórmula, nuestro condensador 1, el valor del condensador 2 y nuestra frecuencia. Esto nos da resistencia 1 29.63 kiloohmios y resistencia 2 pues 31.99 kiloohmios. Por lo cual hicimos acá nuestro amplificador operacional, perdón, nuestro filtro, donde pusimos pues una fuente de 9 voltios, la configuramos, una fuente de 9 voltios a 250 Hz, con una amplitud de 1, y nuestra resistencia, nuestros condensadores, utilizamos nuestro amplificador o filtro LM324, acá le pusimos pues un voltaje de salida que es lo que vamos a hallar, bueno, lo pusimos a andar. Sabemos que está funcionando nuestro filtro y él nos manda acá la frecuencia de 0 a 250 y nos grafica la frecuencia. En este caso pues esta es nuestra explicación y espero que todo haya quedado claro y aquí finalizamos nuestro video.